El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Emisión Central. Capturan a fiscal que chuzaba para sobornar. Era de la Unidad de Crimen Organizado. Se revelan mensajes que fueron borrados luego de terrible violación y asesinato de niña Juliana Zamboní. Deportado alias Porcino asegura que hay un plan para asesinarlo. Se hunde la reforma política. Ministra del Interior desistió. 15 personas mueren diariamente por accidentes de tránsito en el país. Procurador dice que Colombia es el único país que no sanciona a Odebrecht. Alcalde Peñalosa denuncia intereses políticos detrás de jueces contra sus proyectos. Procuraduría abre investigación contra accionistas y directivas de Medimás. Versiones enfrentadas sobre supuesta incursión de guardia venezolana en Colombia. Amnistía para 600.000 remisos aprueba el Congreso. Exguerrilleros de las FARC reciben bandera de Colombia para Mundial de Rafting. Tensión mundial por amenaza de Irán de retirarse del pacto antinuclear. Detenido en Venezuela, vicepresidente de Asamblea Nacional. Banco de la República expresa preocupación por crecimiento de desempleo. Meghan Markle le revela al mundo el secreto con el cual trajo a su primer hijo al mundo y no tiene nada que ver con la medicina tradicional. Se los cuento en minutos cuando nos conectemos desde Cooking Tai Chi, así que no me fallen. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. Algo está pasando con el Centro Democrático en Cartagena. 2. Se superembolató un nombramiento que se creía fijo. ¿Y de qué manera? 3. Ciudadanos podrán conocer ahora en detalle quiénes son los parlamentarios. Tengo ñapa. Los CADES decidieron aplicar el proverbio: si la montaña no viene a mí, yo iré a la montaña. 1, 2, 3 y mi ñapa refranera al cierre. Con Inés María Sabaraín y Margarita Ortega. Buenas noches. Un nuevo escándalo estalló en la Fiscalía. El fiscal especializado contra bandas criminales Fabio Augusto Martínez fue detenido en su oficina del Búnker por hacer parte presuntamente de una organización criminal que habría realizado una serie de interceptaciones telefónicas ilegales para obtener información sobre el sindicato de pilotos de ACDAC y la compañía Enel Codensa. El fiscal 32 de la Dirección contra Grupos Criminales, Fabio Augusto Martínez, era funcionario de la entidad desde hace más de 30 años, adelantando investigaciones contra organizaciones delincuenciales. Hoy llegaron a su oficina en el Búnker de la Fiscalía agentes del CTI para hacer efectiva una orden de captura. La razón: su nombre aparece mencionado en la investigación que adelanta la Fiscalía por chuzadas ilegales al sindicato de pilotos de Avianca. La alerta de las autoridades radica en que las interceptaciones telefónicas fueron realizadas desde la propia Fiscalía con ayuda de Luis Carlos Gómez Góngora, ex jefe de la Sala Diamante de esa entidad. Habría ordenado irregularmente controlar las comunicaciones de directivos de la Asociación Colombiana de Aviadores y del presidente para Latinoamérica del grupo Enel Codensa. La operación ilegal era realizada de la siguiente forma: las peticiones de interceptaciones llegaban hasta un juez que las legalizaba creyendo que eran parte de investigaciones en curso. Justificaba las interceptaciones con información privilegiada que correspondía a otros procesos investigativos y por lo tanto indujo en error a los jueces de control de garantías que avalaron esos procedimientos. La información era entregada a particulares que negociaban con la información. Constituyó una modalidad ilícita de espionaje corporativo absolutamente inaceptable. El fiscal Martínez responderá por 5 delitos y será procesado mañana ante un juez de garantías. Es un hecho supremamente grave que llegará hasta las últimas consecuencias, pues la administración de justicia jamás debe verse permeada por ese tipo de actos de corrupción. Por este caso se encuentran detenidos varios exoficiales señalados de liderar la red ilegal, entre ellos el general Humberto Guatibonza. La Fiscalía reveló mensajes de WhatsApp entre los hermanos Uribe Noguera que demostrarían el presunto encubrimiento a Rafael Uribe Noguera en el secuestro y asesinato de la menor Juliana Zamboní.
La Fiscalía reveló que en las conversaciones entre Francisco y Catalina Uribe Noguera, 39 de los 50 mensajes fueron eliminados los días 4 y 5 de diciembre, cuando Juliana Zamboni fue secuestrada y asesinada. Pero la Fiscalía reveló además una conversación entre Catalina Uribe y su mamá, María Isabel Noguera, en las que se devela lo ocurrido en la clínica a donde Rafael Uribe Noguera fue llevado por las autoridades. Él se quiere morir. Déjalo. Le dieron unas pastas para el corazón. Dile que las coja y las bote sin que se den cuenta. Dile que lo queremos tanto que solo piense en él, que para nosotros lo mejor es que él deje de sufrir. Nosotros lo amamos y lo amaremos siempre. Según la Fiscalía, estas conversaciones son claves para determinar el presunto encubrimiento de la familia en el crimen de Juliana Zamboni. El abogado Leonardo Pinilla, involucrado y capturado por su presunta participación en el cartel de La Toga, denunció ser blanco de amenazas. Incluso dijo que si no hay garantías no seguirá colaborando con la justicia. El abogado Leonardo Pinilla, más conocido como Porcino dentro del cartel de La Toga y quien fue mano derecha del exfiscal capturado Luis Gustavo Moreno, denunció que ha sido blanco de amenazas. Sí, obviamente a mi papá se le acercaron unas personas a decirle que su hijo que no hablara. ¿Qué es eso? El abogado asegura que si no tiene todas las garantías de protección, no seguirá colaborando con la justicia, pues teme que haya un plan para asesinarlo. Pero yo entrego la colaboración siempre y cuando me cumplan a mí también la Fiscalía General de la Nación. ¿Qué sentido tiene de que me asesinen, de que me maten, de que me pase algo y yo colaborando? No tiene ningún sentido. Pinilla, al término de la audiencia, aseguró que mantenerlo preso es ilegal, pues asegura que hace parte de un programa de testigos y que colabora con la justicia después de ser deportado de Estados Unidos. En su quinto debate naufragó la reforma política en la Comisión Primera del Senado. La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, anunció que presentará un nuevo proyecto. En medio de una comisión primera del Senado semivacía, una vez más los intentos por depurar las maneras de hacer política en Colombia fracasaron en el Congreso de la República en medio de acusaciones entre senadores y el gobierno nacional. Si no vamos a considerar la lista cerrada, yo creo que esta reforma no tendría razón de ser. El país está esperando realmente una reforma contundente. Aquí la derrota, señora ministra, es del gobierno, es el que no ha tenido liderazgo aquí. Porque este gobierno tiene un compromiso con Colombia. No vamos a construir mayorías a punta de mermelada, ni vamos a poder aprobar proyectos que no le sirvan a Colombia. Ante el fracaso en la Comisión Primera del Senado de este acto legislativo, el gobierno nacional anunció que presentará otro en la próxima legislatura. De otra parte, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, reveló que 15 personas mueren a diario en Colombia en accidentes de tránsito. Desde Cartagena, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, entregó un balance en cuanto a la accidentalidad vial en las carreteras del país. El primer trimestre de este año, en promedio, fallecen 15 personas al día en siniestros viales. Estamos hablando de que en el 2018 frente al 2017 estamos hablando de alrededor de 7.000, 6.600 más o menos fallecidos en siniestros viales, donde casi el 48% eran motociclistas, un 23% eran peatones y pues el saldo son distintos actores viales. Frente a eso, la jefe de esa cartera señaló que se hace necesario elevar no solo el control, sino el perfil de la política pública, porque también es un tema de salud. Las declaraciones se dieron durante la inauguración del Congreso de Tránsito que se lleva a cabo en la capital de Bolívar. El procurador Fernando Carrillo cuestionó la falta de sanciones en el país contra la multinacional Odebrecht. Como inaceptable calificó el procurador Fernando Carrillo el hecho de que otros países como México y Perú hayan inhabilitado a Odebrecht en la participación de proyectos, contrario a Colombia, que según el Ministerio Público no ha mostrado resultados contundentes. Es absolutamente inaceptable, es inverosímil que países como México y Perú se hayan tenido la capacidad de inhabilitar una empresa como Odebrecht. Estamos en un encuentro de justicia internacional contra la corrupción y todos los países, todos a una, han tenido
tenido la capacidad de imponer sanciones efectivas contra esa máquina de corrupción que ha sido la multinacional brasilera. Asimismo, pidió que se activen todos los mecanismos del Estado a nivel de la contratación pública para evitar que la compañía presente cualquier licitación en el país. Hay muchos rumores de que está por sí o por interpuesta persona en el caso del Metro de Bogotá, y eso lo tenemos que impedir. El procurador participó de la Conferencia Regional Anticorrupción que se desarrolla en Cartagena con miembros de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Se cayó el proyecto para descontaminar el río Bogotá. La Corporación Autónoma Regional no firmará el convenio que garantiza los recursos para las obras. El director de la CAR, Néstor Franco, anunció que no firmará los convenios para construir la planta de tratamiento de canoas, la obra que garantizaba la descontaminación del río Bogotá. Convenio que tiene el mismo objeto y la misma estructuración del convenio que dio lugar a la sanción impuesta en primera instancia. Aunque la capital ya daba por hecho la construcción de la obra valorada en 3.8 billones de pesos, sin los recursos de la CAR se cae el proyecto de saneamiento. Claramente, sin la financiación de la Corporación Autónoma no podría ser viable en este momento. Esto tiene una enorme trascendencia porque da al traste, frustra la recuperación del río Bogotá. El acueducto avanza en una mesa de trabajo con la Procuraduría para destrabar la firma de los convenios. En el limbo están por lo menos 6 proyectos del alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, por cuenta de decisiones judiciales. El mandatario dice que hay intereses políticos detrás de todo. Solo en los últimos 15 días han quedado en el aire Transmilenio por la carrera séptima y la construcción del ecoparque en el embalse San Rafael. Pero no son los únicos. Vía judicial se frenó la venta de la ETB, el pago por exoneración del pico y placa, la construcción de obras duras en los humedales y hasta la tala de árboles en el Parque Japón. Claramente intereses políticos. Estamos frente a una situación en donde se está abusando por parte de algunos políticos de oposición de nuestra justicia para bloquear proyectos que son cruciales para la ciudad. El alcalde se refirió al tema en un debate de control político en la Cámara en el que anunció la fecha de inicio de la construcción del metro. Adjudicamos el metro de Bogotá en septiembre y el metro de Bogotá comienza a construirse en marzo del año próximo. La fecha la dio a conocer en medio de críticas a su gestión. ¿Sabe qué le falta, alcalde? Ejecutar, ejecutar y ejecutar. Eso es todo lo que ha hecho en materia de movilidad. Un transmicable, no más. Lo demás se ha ido en promesas. Este fue quizá el último debate de control político de Peñalosa a 7 meses de terminar su mandato. CMI conoció que el Tribunal de Cundinamarca le ordenó a la Procuraduría y a la Contraloría investigar presuntas irregularidades en la conformación accionaria de la EPS Medimás. En un fallo del tribunal se ordenó a la Procuraduría y a la Contraloría investigar si hubo alguna irregularidad en la conformación accionaria de Medimás. Que antes de la adjudicación del concurso público se había suscrito un acta entre los miembros del consorcio Presta Salud, conviniendo que en caso de que se produjera la adjudicación de este contrato, se cambiaría la composición accionaria. La Procuraduría ya recibió la petición de investigación y agregó dicha solicitud a una indagación que adelanta la entidad contra la Junta Directiva de la EPS. Ha vinculado a los directivos de esa EPS y está en evaluación también de posibles conductas que vinculen a funcionarios que hayan omitido el cumplimiento de su deber de vigilancia. Modificaba el cumplimiento de las condiciones del reglamento de venta y que veía como uno de los elementos que debían ser corregidos porque había un incumplimiento de los compradores. El viceprocurador aseguró que tienen competencia para investigar a los empresarios a pesar de que no ejerzan cargos públicos. Por su parte, el presidente de Medimás, Alex Fernando Martínez, denunció que la administradora de recursos de la salud le adeuda a las IPS que prestan servicio a esa EPS más de 80.000 millones de pesos. La denuncia del nuevo presidente de Medimás indica que la administradora de recursos de la salud, ADRES, tiene represados desde abril 80.000 millones de pesos que se le deben a la red de clínicas y hospitales que prestan servicio a la EPS. A la fecha, con los controles que se han impuesto desde el mes de abril, se debieron haber garantizado giros que hoy, a la fecha, deben estar alrededor de los 80.000 millones de pesos. Advirtió que la situación es especialmente crítica en Bogotá y Antioquia en pacientes con patologías de difícil manejo. Hacen referencia, prestan servicios directamente a población vulnerable que pertenece
a unas cohortes específicas que tienen unas patologías que son de difícil manejo y requieren específicamente de unos medicamentos y de la continuidad de un tratamiento médico adecuado. Esta noche la ADRE señaló que los recursos son 44.000 millones de pesos que no han sido girados por orden de la superintendencia, que considera que esos dineros no pueden transferirse a 48 clínicas y hospitales que hacen parte del mismo grupo Medimás. La incursión de miembros de la Guardia Bolivariana en territorio colombiano provocó versiones encontradas entre los gobiernos de Colombia y Venezuela. El gobierno colombiano calificó de provocadoras las declaraciones de Nicolás Maduro tras la incursión de militares del vecino país en territorio colombiano. Preocupación por la ocurrencia de este tipo de hechos provocadores generados por el régimen de Nicolás Maduro. Según el comandante de las fuerzas militares, la incursión de la Guardia venezolana se habría dado en aproximadamente 300 metros de la línea fronteriza, en la vereda La Chinita, en Cúcuta. Esto durante un operativo contra el contrabando de combustible. Recibimos por parte de los habitantes de la región que habían ingresado más o menos 30 efectivos de la Guardia Nacional venezolana. Inmediatamente activamos nuestros protocolos y en 40 minutos ya estábamos en el punto con el grupo Masa en cabeza de su comandante y con apoyo de helicópteros. Nicolás Maduro se refirió al tema. Hoy salen diciendo que una patrulla del ejército venezolano ingresó a territorio colombiano. Los falsos positivos que siempre muestran y van denotando una escalada de denuncias de falsos positivos, de mentiras. Yo he mandado a tomar medidas especiales de precaución en la frontera porque hay una escalada de declaraciones que pudieran terminar en una escalada militar en la frontera de estas fuerzas criminales de Colombia contra Venezuela. Alerta, pues, alerta. Y todo es parte del plan del imperialismo norteamericano. La incursión ocurrió el pasado lunes y al menos 30 uniformados habrían pasado la frontera. La directora de Bienestar Familiar, Juliana Pungilupi, reveló que 1.190 hogares comunitarios han sido cerrados por irregularidades que incluyen presuntos abusos sexuales a menores. Durante un debate de control político en la Comisión Séptima de la Cámara, la directora del Bienestar Familiar, Juliana Pungilupi, aseguró que el cierre de varios hogares comunitarios en el país obedece a las irregularidades encontradas, que incluye presunto abuso sexual contra los menores. Cuando hay temas de que hay alguna denuncia o presuntamente haya habido un abuso probablemente de algún miembro relacionado de las madres comunitarias, acuérdense que aquí puede haber casos casi que de abuso sexual de parientes de estas madres comunitarias. Acá hay casos muy sensibles y prima el interés superior del niño. Tienen que haber cierres temporales. Estos son casos del 34%, que son 1.190. Pungilupi dijo finalmente que el instituto mantiene diálogo permanente con las madres comunitarias para mejorar su situación laboral. A sanción presidencial pasó el proyecto que otorga una amnistía a los remisos. La iniciativa beneficiará a por lo menos 600.000 jóvenes. La plenaria de la Cámara de Representantes aprobó en último debate la amnistía para los remisos. Pagarán el 15% del salario mínimo, cerca de 135.000 pesos para definir su situación militar. Un aumento ya de 18 meses para que todos los colombianos se pongan al día con su situación militar. En el exterior la cifra desde luego es menor, pero ellos también se van a poder acoger, como la vez pasada, con un poder simple a través de un familiar. Quienes hoy se encuentren incumpliendo con el servicio, quienes se encuentren en las causales del artículo 12 de la ley 1861 y también quienes al momento de entrada en vigencia de la presente ley tengan 24 años. Pero es el ejército quien tiene que hacer jornadas que atraigan a esos jóvenes para poderles resolver de manera definitiva la situación. Y si no, la ley sigue siendo un canto a la bandera. La iniciativa beneficiará a 600.000 colombianos que podrán acceder a un mejor trabajo, pues contarán con su libreta militar. La Sala Seccional de la Judicatura de Bogotá rechazó la tutela que presentó el presidente del Congreso, Ernesto Macías, contra el presidente de la Cámara de Representantes, Alejandro Carlos Chacón. La tutela se interpuso para que se declarara ilegal el trámite de las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la Justicia Especial de Paz en la Cámara, porque se votó antes que en el Senado. La acción se declaró improcedente. La Corte Constitucional determinó que el magistrado Antonio José Lizarazo sea el encargado de estudiar el trámite de las objeciones presidenciales a la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz.
Para la sala plena, el magistrado Lizarazo es el indicado para abordar el tema, ya que fue el ponente del proyecto de la ley estatutaria y conoce el asunto a profundidad. Excombatientes de las FARC que representarán a Colombia en el Mundial de Rafting en Australia recibieron el pabellón nacional de manos del director de Coldeportes, Ernesto Lucena. ¡Eso, muchachos! Estas turbulentas aguas del río Pato, que se mezclan con el paisaje montañoso de San Vicente del Caguán, antigua zona de distensión, son el campo de entrenamiento del equipo colombiano de rafting que desde el 13 de mayo competirá en Tulia, Australia, en el Mundial de este deporte acuático. Lo llamativo y relevante de estos deportistas, que también están al frente de un proyecto ecoturístico en el espacio territorial de capacitación y reincorporación de Miravalle, es que antes hacían parte de la guerrilla de las FARC. Nosotros cambiamos los fusiles por los remos y eso es lo que queremos demostrarle al mundo hoy en día, que estamos remando por la paz de Colombia. Pocas horas antes de emprender su viaje rumbo a Australia, en un itinerario que les tomará casi un día de recorrido en avión, recibieron la bandera de Colombia de manos del director de Coldeportes. A mí el proceso de paz me parece que es la ventana de oportunidad que tiene Colombia y una de esas pequeñas ventanas que se abren son el deporte. El equipo de Colombia de rafting, que irá al Mundial de Australia a competir con otras 30 naciones, está integrado por 5 excombatientes de las FARC y 3 miembros de la comunidad de Miravalle, en el departamento de Caquetá. Con la convicción con la cual antes intentaban lograr cambios sociales en Colombia mediante la lucha armada, hoy estos excombatientes están dedicados a remar por la paz. Creo que hoy, si todos apoyamos la paz, podemos tener las oportunidades y hacer una Colombia diferente. Lady Lorena es la única mujer de este equipo de 8 miembros. Mis compañeros me consienten mucho, unos me dicen la mascotica. Sí. El objetivo de este equipo es traerse el título mundial para Colombia. ¡Y para adelante, vámonos! El presidente Iván Duque se reunió con los directivos de Apple y Cisco, 2 de las más grandes empresas de la industria creativa, a quienes presentó un grupo de emprendedores colombianos que esperan recibir apoyo financiero para sus proyectos. Desde California, Estados Unidos, informa el enviado especial de CMI, Carlos Ruiz. ¿Qué tal? Muy buenas noches para ustedes allá en Colombia, aquí apenas ocultándose el sol. El presidente Iván Duque, en su primera jornada de visita oficial a San Francisco, California, salió muy temprano a reunirse con el presidente de Apple, el señor Tim Cook, a quien le pidió apoyo tecnológico y financiero para centenares de emprendedores colombianos que están desarrollando la industria de la creatividad en Colombia. Y también le hice formalmente una invitación a Tim Cook para que esté en Colombia en el segundo semestre de este año y que ahí podamos cristalizar también muchos de los proyectos que hoy se plantearon, particularmente los temas ambientales donde hay interés, los temas también de la plataforma Se Emprende y también el apoyo que ellos quieren darle a la plataforma Sacúdete para llevar el acceso a tecnología a los lugares apartados del país. Después el presidente Duque visitó la sede de Cisco, que es uno de los grandes fabricantes de equipos de telecomunicaciones, de educación y de seguridad. Precisamente con Michael Timoney, el vicepresidente de esta compañía, firmó un convenio sobre ciberseguridad. Si queremos ser una sociedad digital, exitosamente digital, necesitamos también mejorar las capacidades en materia de ciberseguridad. Y yo destaco este esfuerzo que se quiere hacer con la Organización de Estados Americanos para que en Colombia se establezca un consejo regional que esté pensando en las mejores herramientas para prevenir los riesgos en materia de ciberseguridad, pero también en fortalecer las capacidades de los países para que la economía digital sea más próspera y eficiente. Para completar la jornada, el presidente Duque se entrevistó con los directivos de Google, después habló en el Foro Económico Mundial y a esta hora dialoga con una empresa incubadora que apoya proyectos tecnológicos en todas partes del mundo, diciendo el presidente Duque que la digitalización de Colombia traerá modernidad, pero además bienestar para todos los colombianos. Con Marcos Solórzano y Carlos Ruiz, desde San Francisco, California, CMI, La Noticia. Se eleva la tensión entre Estados Unidos e Irán luego que el país islámico anunciara que abandonará partes del acuerdo nuclear de 2015. El gobierno iraní anunció la suspensión de algunos de sus compromisos del acuerdo nuclear de 2015 debido a que Estados Unidos se retiró del pacto hace un año. Irán, China, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Rusia y Alemania se habían comprometido a realizar un uso pacífico de la energía nuclear. El presidente iraní Hassan Rouhani dio un plazo de 60 días para negociar un nuevo acuerdo. شما هم می‌توانید تعهدات خودتون را بکاهید در هر سطحی.
El anuncio se produce un año después de que Estados Unidos, uno de los países firmantes del pacto, abandonó el Plan Integral de Acción Conjunta e impuso sanciones al país islámico. Rusia apoyó la decisión y culpó a Estados Unidos de la salida de Irán del Plan de Acción Integral Conjunto. China y Alemania, otros de los países firmantes del acuerdo, instaron a Rouhani a mantenerlo. El Reino Unido lo consideró un paso inoportuno. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó que no dejará que obtengan el arma nuclear. Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, SEBIN, detuvieron al vicepresidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Edgar Zambrano. La denuncia la hizo el líder opositor Juan Guaidó, quien responsabilizó al régimen de Nicolás Maduro de lo sucedido. Zambrano fue trasladado en una grúa luego de rehusarse a bajar de su vehículo. El Tribunal Supremo de Justicia autorizó procesar al líder opositor por apoyar el efímero levantamiento militar del pasado 30 de abril. El Banco de la República exteriorizó su preocupación por el incremento en la tasa de desempleo y el estancamiento de los créditos comerciales. El emisor tiene a su equipo técnico analizando el porqué del incremento del desempleo en el país. Si la economía está creciendo cada vez más, ¿por qué el desempleo está creciendo? Le preocupa la falta de arranque en la cartera comercial. De consumo y de vivienda. Eso está creciendo muchísimo. Entonces no es todo el crédito, es el crédito comercial. Necesitamos es más demanda. Explicó que la subida del dólar en las últimas jornadas no solo se debe a temas extranjeros, sino a factores locales. Los flujos de portafolio siguen llegando, pero menos que antes. Explicó cuál sería un precio manejable. Pensamos que una tasa de cambio entre 3.100 y 3.200. Espera que el Fondo Monetario Internacional prorrogue el crédito flexible a Colombia, pero por un menor monto. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, advirtió que ve difícil que el precio internacional del café repunte en el corto plazo. El gobierno estima que la época de vacas gordas en café no se verá por lo menos en el corto plazo. Esa época de los años 80 y 70 de las bonanzas nuestras por heladas en el Brasil se acabaron. Y es que la cosecha del Brasil este año va para 60 millones de sacos. Debido a lo anterior, no ve un alto precio en el grano. No me parece realista hacer una película del mundo cafetero con precios internacionales, por lo menos de ese café como commodity por encima significativamente del dólar. Del café dependen cerca de 580.000 familias en todo el país. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,26% a 1.539 puntos. La acción de Ecopetrol fue la que más subió, con una valorización de 2,95% a 2.970 pesos. La acción del Banco de Bogotá fue la que más cayó, con una pérdida de 3,89% a 66.240 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 25.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos del día en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana jueves será de 3.290 pesos con 12 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 2.950 pesos y la venden en 2.990 pesos. Un euro cuesta 3.687 pesos con 50 centavos. El café en la bolsa de Nueva York se cotizó a 88,55 centavos de dólar la libra. El azúcar se transó en 11,66 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $61 con 98 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $70 con 31 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.970 pesos. Avengers Endgame se convierte en la película más taquillera en la historia de Colombia. En minutos les doy el número de espectadores cuando nos conectemos con las técnicas que usó Meghan Markle para traer a su hijo al mundo, así que no me fallen. Hola, muy buenas noches para todos. Me encanta saludarlos como siempre. Hoy nos conectamos desde Cooking Tai Chi, un espacio dedicado a la cultura oriental, lugar en donde nacen las técnicas que Meghan Markle usó para traer a su primer hijo al mundo. La duquesa de Sussex no eligió un hospital, sino su casa y una dula para convertirse en madre, según algunas fuentes cercanas.
Londres está de fiesta desde el lunes con el nacimiento del nuevo integrante de la Casa Real Británica. El pequeño Archie Harrison Mountbatten Windsor ya tuvo la visita de sus bisabuelos que no podían ocultar la alegría. A tan solo 3 días de su llegada, fuentes cercanas a la duquesa de Sussex aseguran que Meghan Markle habría elegido un parto no tradicional en los protocolos de la realeza. Escogió un nacimiento acompañado por doulas y su esposo, además de hipnosis para el manejo del dolor y no el uso de analgésicos. La mujer se va entrenando con algo que se llama, por ejemplo, hipnoterapia, que es una técnica de relajación en las que las mujeres hacen como un trabajo introspectivo de visualización de su cuerpo, de comunicación con su bebé, y van pues meditando, entendiendo un poco su cuerpo, y ya en el momento del trabajo del parto lo reconocen como algo fisiológico. Las contracciones muchas veces no se llaman contracciones, sino olas. Entonces ellas siempre van contando, van meditando, son técnicas de respiración que ayudan con el manejo del dolor. Estas técnicas milenarias de traer bebés al mundo están de regreso y se han fortalecido gracias a las mujeres que buscan otra alternativa. La dula es otra figura importante en el proceso. Lo que hacen es acompañar a la madre durante la gestación, el parto, el posparto, la lactancia, con saberes de diferentes lugares. Por ejemplo, usan muchas plantas maravillosas que ayudan a que el útero se contraiga, se sane, a que haya un sangrado normal. Usan muchas plantas para favorecer la lactancia. Las dulas no reciben bebés solos. Es la diferencia entre una partera y una dula. La dula acompaña el proceso del parto, acompaña ya sea al médico o a la partera y contiene a la madre, sobre todo. Ya nos hemos acostumbrado a que Markle haga las cosas a su manera y, por supuesto, su parto no podía ser la excepción. Una experiencia personal fue la más reciente inspiración del nuevo trabajo artístico de Vicky Newman. La barranquillera abre mañana las puertas de su nueva exposición en la Galería El Museo. Las muy largas horas de Clementina Palacios es la gran obra de la artista barranquillera Vicky Newman, una mujer sensible que expresa en su arte la fuerza y la energía que tiene esa mujer chocuana que trabaja en su casa y que la marcó para siempre. Pues se vuelve parte de la familia de alguna manera. Ella no llegó joven y además aprendió a leer en la casa, entonces todo su proceso, y con mis hijas, que mi hija tenía 6 meses, entonces te imaginarás todo lo que hay ahí, cocina como los dioses, borda, hace todos los trabajos que tú quieras con una conciencia, es un espectáculo de mujer. El resultado de este trabajo es la retroalimentación de estas dos mujeres que crecieron en culturas y en condiciones muy distintas, pero que las une una misma pasión, el arte. Y Avengers sigue siendo noticia. Esta película se convirtió en la más taquillera en la historia del cine en Colombia. Con 4.391.272 espectadores, Avengers Endgame se convierte en la película con más taquilla en la historia del cine colombiano. Con tan solo 12 días en cartelera, esta superproducción comandada por Disney y Marvel ha superado a su antecesora, Avengers Infinity War, estrenada en 2018. La cual logró 4.375.070 espectadores y que además lideraba este ranking de las películas más vistas en el país. Avengers Endgame actualmente se exhibe en más de 1.000 salas de cine de toda Colombia, sumándose además al récord mundial en donde la película supera los $2.000 millones en taquilla, una cifra con la que obtiene hasta el momento el segundo puesto de las más taquilleras de todos los tiempos. La casa de moda Louis Vuitton presenta su más reciente colección crucero en el aeropuerto JFK de Nueva York. Miren. Y continuando con las colecciones crucero, la firma francesa Louis Vuitton es la que hasta el momento ha sido la más fiel en el concepto fashionista. Pues a la cabeza del diseñador Nicolas Ghesquiere se tomó las instalaciones del aeropuerto JF Kennedy de Nueva York, transformando este emblemático lugar en un jardín botánico. Este es un desfile histórico porque se convierte en el primer evento de este espacio desde su cierre en 2001. El francés de 47 años tuvo el reto más grande de su carrera y fue adornar este lugar con naturaleza y con los diseños de la colección. La renovada terminal es hoy día un monumento arquitectónico que fue abierto hoy para este evento y que además será un hotel, el cual será inaugurado el 15 de mayo. Una excelente combinación entre la arquitectura, la historia, la moda y el arte. Por ahora me despido, pero los espero en la última emisión de CMI con más información del mundo del entretenimiento, así que no me fallen, tenemos una cita.
El resultado del sondeo de opinión después de Pregunta Yamit con el exprocurador Jaime Bernal Cuellar sobre si ustedes estaban o no de acuerdo con que las objeciones del gobierno a la Justicia Especial de Paz JEP habían sido negadas en Cámara y Senado fue publicado anoche en forma invertida por un equivocado registro en sistematización. Presentamos excusas. El resultado real es el siguiente. Sí, 92,32%. No, 7,68%. Muy buenas noches. Segunda parte de la entrevista que estamos realizando con la señora ministra de la Información y las Telecomunicaciones, MINTIC, la doctora Silvia Costain. Le preguntaba ayer, ¿está muy lejos el día en que nosotros, los colombianos, podamos hacer todo desde nuestro escritorio, todo lo que queramos con un computador? Está cerca, Yamit, pero es muy importante recordar que quienes estamos en las ciudades hoy lo hacemos. Hoy pagamos impuestos por Internet, hoy compramos por Internet, hoy hacemos vueltas por Internet. ¿Qué pasa? Esa otra mitad de Colombia, más de 20 millones de colombianos, quienes están en áreas rurales o en estratos socioeconómicos 1 y 2, ellos no lo pueden hacer. Nuestro objetivo es lograr que todos podamos hacerlo. Entonces tenemos que conectar a esas áreas rurales que hoy no están conectadas, claramente, y continuar impulsando que todos estos servicios automatizados cada día sean mejores. Sí, pero el asunto es ese, señora ministra. ¿Cómo se logra que Internet deje de ser una conquista de las grandes ciudades para que de eso también disfruten? De eso quiero decir, porque yo supongo que en las grandes ciudades, en las pequeñas ciudades, ni siquiera saben qué es eso. Para eso es el proyecto de ley de modernización del sector TIC, Yamit. Es un proyecto de ley que lo que busca es llevar la conectividad de la cabecera municipal, que hoy Colombia lo tiene. Si usted le va a la mayoría de las cabeceras municipales, usted está en la plaza y a usted le entra su llamada perfecto y puede bajar o enviar su mensaje perfecto. Salga 10 minutos, 5 minutos. De un momento a otro ya no puede ni hacer una llamada ni tiene ningún tipo de conectividad. ¿Qué hace este proyecto de ley? Este proyecto de ley impulsa la inversión para llegar a todas esas áreas que hoy no tienen Internet. Esto es, ¿qué quiere decir impulsa la inversión? Quiere decir que genera unas condiciones para que quienes hacen las inversiones que nos conecta a los colombianos quieran invertir más. Por eso, genera condiciones para que el sector privado invierta. Claro, es que Yamit, el sector privado es el que impulsa este sector. El gobierno, el sector privado. Claro, el gobierno lo que hace es que es el que genera la política y le entrega al sector privado unas carreteras de comunicaciones para que las use y para que nos conecte. Entonces nosotros generamos las condiciones para que ese sector privado quiera invertir más en esa carretera y que vaya más hacia el profundo Colombia. ¿Y qué tipo de respuesta ha encontrado usted en las consultas que seguramente ha hecho sobre esto en el sector privado? Pues mire, muy buenas respuestas hemos encontrado. Es muy claro que bajo las condiciones del proyecto de ley de modernización hay mucho más interés en el sector privado por invertir que bajo las condiciones actuales. Entonces, por eso es que es tan importante que nosotros nos modernicemos, porque, Yamit, recordemos que Colombia es un país dentro de un ecosistema que es global. Todos conectamos de una manera muy similar y estamos compitiendo por esa plata de inversión con Chile, con México, con Perú, quienes tienen mejores condiciones que nosotros hoy, pero nosotros vamos a avanzar y vamos a volvernos competitivos para que la plata que conecte a Colombia entre, para que más plata entre, más colombianos estén conectados, más servicios tengan, para que esta sea una verdadera herramienta de equidad, Yamit, porque nada da más equidad que el hecho de que se tenga el mismo acceso a la misma información, a toda esa riqueza, independientemente de que usted esté en el área rural o esté en las ciudades. Y ahí me permito recordar una cosa, para quienes están en las áreas rurales, una vez usted está conectado, quedarse en las áreas rurales es mucho más fácil. Imagínese usted un estudiante en el área rural que aprende a programar. Usted puede programar desde cualquier lugar del planeta, bien sea en Bogotá o en Medellín, o bien sea en su finca donde usted nació. Eso queremos impulsar. Ahora, señora ministra, ¿usted tiene algún cálculo, supongo que sí lo tiene, sobre cuánto vale o cuánto valdrá o qué valor tendrá esta extensión masiva de Internet en banda ancha? Entre otras cosas, ministra, ¿qué quiere decir banda ancha? Banda ancha quiere decir Internet de muy buena calidad, es decir, de muy alta velocidad. Eso es lo que quiere decir, porque hoy en día lo que usted está recibiendo
son datos que son pesados. Antes usted solamente llamaba y si acaso mandaba un mensajito. Hoy en día usted está recibiendo videos, usted está recibiendo este programa, posiblemente está recibiendo documentos, entonces necesita poder recibir más información más rápidamente. Y lo que usted proyecta es eso, extender Internet en banda ancha, es decir, que la carretera sea una autopista. Exactamente, lo que quisiéramos ver es que todos los colombianos tengan autopistotototas hasta su propia casa, su escuela, su centro de salud. Eso es lo que nosotros queremos ver. Ahora, ministro, ¿usted tiene algún estudio sobre cuáles son las ciudades, en las grandes ciudades, que más usan Internet después de comerciales? ¿Tiene usted algún informe sobre las edades de la gente que usa Internet? Pues mire, Yamit, claramente los que son nativos de Internet, es decir, que nacieron utilizando Internet, y usted ve niños de 1, 2 o 3 años ya usando Internet. El otro día estuve en la peluquería y una niña de 2 años le dieron una revista y trató de hacer así como si tuviera una tableta. Entonces, claramente los niños, los jóvenes, pues usan mucho más Internet y más Internet móvil, que es la que nosotros queremos expandir. Y ahí hay un gran riesgo, ¿no? Sí, pues mire, el uso responsable de las redes creo que es muy importante, y ahí quiero hacer un llamado a la población, porque todos somos responsables de ayudar a que nuestros amigos, hijos, primos, hermanos, papás, hagamos un uso responsable de las redes. Tenemos que ser amables en redes como lo somos en personas. Tenemos que bloquear información que no debería estar ahí en redes. Sí. Y los papás tienen que ser muy responsables con los hijos para asegurarnos que estamos teniendo un consumo responsable. Pues el país entero espera que el Congreso le dé pronto y debido trámite a este proyecto, por lo que significa, como dijimos antes, la transformación total en las comunicaciones, para pasar de la de piedra a la modernización. Supongamos que el Congreso le hace caso a usted y aprueba rápidamente el proyecto. ¿Qué va a hacer usted cuando esto ya sea ley de la República? Pues, Yamil, vamos a hacer lo que tendríamos que haber hecho ya, y es conectar a toda esa Colombia que hoy no está conectada. ¿Pero conectar usted o abrir licitaciones o cómo? Se abren subastas, Yamil. Son subastas internacionales abiertas con unos estándares internacionales, una supervisión absolutamente transparente, que lo que hace es decirle a los privados, que es como hemos venido conectando y como conecta realmente todo el mundo: oiga, Colombia tiene estas autopistas y les vamos a prestar las autopistas para que ustedes hagan inversiones para que nos lleguen a todo el resto del país. Es que nuestro objetivo tiene que ser que el que llegue sea el que más pueda conectar a todos los colombianos. Entonces, eso es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos ver que la empresa que más inversiones hagan, que más colombianos nos pueda conectar, que mejor conectividad nos pueda dar, esa es la que llegue a Colombia. Y como le digo, hay competencia internacional. Entonces nosotros estamos compitiendo con Chile, con Perú, con México, claro, que también están entregando sus propias carreteras. Ahora miren, sobre eso, no sé por qué asocio yo estas multinacionales gigantescas con México. Usted sabe por qué, pues supongo. ¿Cuál fue el fenómeno mexicano? Pues mire, México tomó unas decisiones muy importantes, abrió su mercado, y yo le estaba compartiendo ahorita que México logró conectar 50 millones de mexicanos en 4 años. Yamit, si ellos lo pueden hacer, nosotros también lo podemos hacer. Nosotros tenemos 20 millones, nos quedan 1.191 días, creo hoy. Nosotros podemos conectar a toda esa Colombia que hoy no está conectada, con ayuda del Congreso, con ayuda de todos estos congresistas con los que hemos venido compartiendo y construyendo este proyecto de ley, que quiero aprovechar para decir que el que nosotros entregamos al Congreso el 19 de septiembre y el que se va a votar en las plenarias es un proyecto de ley distinto, muy mejorado, donde hemos tenido la posibilidad de incluir una cantidad de temas que el proyecto original no tenía y que hoy sí tienen. Entonces, ministra, mira, mi pregunta final. Colombia tiene 1.100 y pico de municipios, ¿no? ¿Usted aspira
a que cuando usted salga del ministerio, que ojalá sea al puro final del gobierno, o al final del gobierno, tenga conectados ¿cuántos municipios? Todos los municipios ya. Todos los municipios tienen que estar conectados y tiene que haber no únicamente conectividad en el centro, sino que tenemos que estar conectando los lugares donde la gente está, en su hogar campesino, en su centro de salud, en su escuela. Todos tenemos que estar conectados, Yamil. Eso cree la ministra que logrará hacerlo. ¿Ustedes lo creen? ¿Sí o no? El resultado del sondeo saldrá mañana en este informe. Magnífico. Los invitamos ahora a nuestro tradicional 1, 2, 3. Nuestros secretos de hoy. 1. Los aspirantes a la alcaldía de Cartagena por el Centro Democrático no saben qué hacer para que sea solo uno el escogido. En este momento hay 4 aspirantes de ese partido disputando la nominación. Ellos son la exmagistrada del Tribunal de Bolívar, Minerva Romero, el arquitecto Gabriel Rodríguez, el empresario Ambrosio Fernández y el abogado Francisco Hernández. Los 4 se comprometieron a pagar con dinero de su bolsillo una encuesta para escoger el candidato único del Centro Democrático a la alcaldía de Cartagena. Sin embargo, el sondeo que debía realizarse entre el 1 y el 6 de mayo nunca se hizo y solo hasta mañana el partido dirá cuándo se hará. Mientras tanto, los ojos de los cartageneros observan los movimientos del exministro Fernando Araujo, quien inscribió su candidatura por un movimiento que denominó Juntos por el Cambio. Araujo fue canciller durante el gobierno Uribe y es el padre del senador del Centro Democrático, Nicolás Araujo. Esta sección ha decidido contratar la encuesta con el Centro Nacional de Consultoría. Los resultados sobre quién ganará primero la candidatura del Centro Democrático y quién ganará después la alcaldía, la publicaremos mañana aquí. 2. Un nombramiento que se creía seguro acaba de embolatarse y no se imaginan cómo. La designación de la excongresista liberal Olga Lucía Velázquez como superintendente de vigilancia y seguridad privada estaba lista. Esta tarde se le preguntó a la ministra Arango qué había pasado con el nombramiento de la señora Velázquez, que no se había producido a pesar de haber sido anunciado. Y su respuesta fue bastante elocuente. Yo entiendo que ella esté forzando por todos lados el tema. Además, me tienen hasta aquí con la pregunteca. Pero a mí no me importa que me la hagan. Pero te digo una cosa, hay que buscar lo mejor. Y mientras que yo sea ministra de Defensa ad hoc para la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, busco lo mejor. Muchas gracias, colegas. Bueno. Un agente 001 le dijo a la ministra que si se podían conocer las razones por las cuales se oponía a ese nombramiento, y su respuesta fue la siguiente. Ese nombramiento tiene más problemas que la álgebra de Baldor. Algunos de ustedes, los mayores, deben recordar ese texto de los años de su infancia. ¿Y si pasaron la materia? Pues a la pobre señora Velázquez la rajaron. Es que eso de los logaritmos es bastante complicado. 3 a la quinta es igual a 243. Luego, el logaritmo en base de 3 de 243 es 5. 3. Una de las cosas más difíciles que tienen que afrontar los parlamentarios es que a la mayoría nadie los conoce. Por eso, hoy el Congreso decidió lanzar su directorio. Es una guía para que los ciudadanos puedan conocer en detalle los senadores y los representantes que hacen parte del actual periodo legislativo. El directorio cuenta con información como la edad de los congresistas, el número de votos obtenidos para llegar al Congreso, los partidos que lo respaldaron y su nivel de estudio. Pero el directorio tiene una casilla que los parlamentarios, en general, no llenaron. Si son casados o no. El directorio ya está en la web. Mi ñapa de hoy. Los CADES, o sea, Centros de Atención Distrital Especializada,
decidieron evolucionar. La directora de Catastro de Bogotá, Olga Lucía Morales, quien está al frente de la formalización, actualización y cobro de impuestos de los inmuebles ubicados en la capital del país, se puso el overol y ahora atiende personalmente en varios módulos ubicados en los mismos supercades, donde los ciudadanos realizan trámites ante las entidades del distrito. Dos cosas descubrió la directora de Catastro con este ejercicio: que los ciudadanos no saben que muchos de los trámites los pueden realizar desde el computador de su casa y que las quejas por el alza en el predial no son tantas como se creía. Sobre esto del refrán de la montaña, a mí me pasó igual. Como él no vino a mí, yo fui por él. Hasta mañana. Que descanse.